El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Venga nuestro Dios, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 50. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto, qué gozo, qué privilegio para mí. Qué descanso, qué refrescante, qué bueno es estar alrededor de los pies del Maestro en su palabra. Qué seguridad, qué certeza. Cuántas cosas buenas nos suceden al venir a todo el consejo de Dios, quien nos ama, quien es bueno, quien no nos dejó huérfanos, quien no nos dejó sin la luz, sin su palabra. Y bueno, te felicito a ti donde quiera que estés, que seas parte de esta experiencia maravillosa de estar a los pies del Maestro. Aquí en Esenciales, yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas, y queremos saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook y aquellos que nos ven a través del canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. No olvides suscribirte para que cuando subamos material, la campanita te avise. Y bueno, pues gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, sus aportaciones que hacen posible que estos programas lleguen hasta donde tú estás ahora escuchando. Y hemos estado avanzando en el capítulo 20 del libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, y hoy vamos a continuar viendo qué está sucediendo en este tiempo en donde Jesús está reinando con justicia, cómo viene este desenlace glorioso de este capítulo 20 del libro de la revelación de Jesucristo. Así es, seguimos avanzando en este maravilloso libro. Todo ojo le verá a nuestro Señor, se parará en esta tierra, ¿verdad? Y como bien dices, estamos en esta siguiente era, que es el reino milenario. Poco nos habla Apocalipsis, pero tenemos mucho de esto en los profetas, que nos habla de lo que sucederá en este tiempo. Y bueno, vimos lo que tenemos que hacer con el pecado, tenemos que tratar con él, porque es muy serio lo que sucede con la naturaleza pecaminosa. Vimos finalmente el inesperado final de esta era durante el reino milenario. Cuando todavía hay pecado, vimos el destino final de Satanás, el destino final de los que le creyeron, ¿verdad? Y finalmente estamos viendo algo que es muy importante para nosotros y vamos a estar viendo a lo largo de esta semana: el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Porque alguien podría decir, entonces ya lo más terrible ya pasó. No ha pasado, falta un último evento, un último momento. El momento más horrible que un ser humano pueda pensar. Este es un lugar que definitivamente nadie debería querer estar ahí. Ni tampoco fue la intención de Dios mandar a este lugar. Es finalmente la sentencia para ir preso eternamente a un lugar donde están aquellos que se endurecieron al punto de no haber remedio. Aquellos que rechazaron toda forma de misericordia que Dios les ofreció. Estamos delante de este lugar, el juicio del gran trono blanco, que es necesario hablar. Es necesario hablar de estas cosas porque son una realidad, y no tocarlas, no hablar de ellas es un crimen, es algo que no debemos hacer, porque son lugares reales. Dios en realidad no quiere la muerte del malvado, y tenemos esto aquí precisamente por esto, porque el Señor quiere que mucha gente escuche y sea advertida. No estamos dando aquí un mensaje de odio, no estamos dando aquí un mensaje para asustarte, estamos simplemente dándote la verdad, la realidad, la importancia de que entiendas lo que viene, porque Dios ha provisto maneras de no tener que pasar por este momento tan terrible.
Sí, así es. Necesitamos estar atentos a lo que la palabra de Dios dice acerca de el final. Como bien decías, el libro de Génesis nos muestra el principio, el libro de Apocalipsis nos muestra el gran final victorioso de Dios. Y dentro de esta victoria, pues los que decidieron amar sus caminos, los que decidieron constituirse sus enemigos, van a tener el pago de esa decisión. Así es. Ahora, fíjate, hay algunos puntos, algunas maneras en las que la gente siempre dice no, ¿verdad? En las que la gente se justifica. Y precisamente estas justificaciones son las que llevarán al final a una persona a ese lugar, porque deciden no creer en Cristo, no creer la verdad, ¿verdad? Y cuando hacen esto, se constituyen enemigos de Dios. Este lugar va a estar lleno, por ejemplo, de fariseos religiosos, ¿verdad? Los que ignoran la justicia de Dios, como dicen Romanos, y ponen la suya propia. Deciden establecer su propia justicia y rechazan la justicia de Dios en Jesucristo, provista, ¿verdad?, en Él, en la cruz del Calvario, una justicia perfecta, ¿no? También va a estar lleno de gente que decide creer la mentira, aborrecer la verdad, de que solo hay un camino, una verdad, una vida, ¿verdad? Y ese un solo camino al Padre, que es Jesucristo. Muy de moda está eso, ¿no? Está muy de moda. Te fijas, ahora está la gente que ama la naturaleza. Estábamos viendo cómo les rinden culto a una palmera que simplemente dejó de vivir y cómo la gente se reúne alrededor de ella. Y es terrible la adoración que pueden prestar a todas esas cosas, el culto a la Madre Tierra, falsamente llamada, toda esta espiritualidad en el cosmos en sí, ¿no? Todo este misticismo alrededor de eso, cuando han cerrado la palabra de Dios. No, eso no nos gusta el cosmos, nos gusta la adoración a las cosas creadas antes que al Creador, ¿no? Así como es. dice Romanos. Sí, todo esto no es sino parte de justificar mi pecado, justificar lo que yo amo y no tomar lo que Dios tiene para mí, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios, ¿verdad?, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos la palabra de Dios. Por un lado tenemos aquellos que son los religiosos, aquellos que no quieren la justicia de Dios, quieren la propia y crean sus propias religiones, crean sus propios ritos y dicen, yo sí me voy a justificar delante de Dios. Sí. Arbitrariamente imponen su regla de valores o su regla de santidad, ¿verdad? Y no toman en cuenta la palabra, como dice el Señor, la quitan, la invalidan por sus tradiciones, ¿verdad? Y aquí tenemos este otro grupo, aquellos que dicen, no, todos los caminos llevan a Roma. Sí, todos los caminos llevan a Dios, es cierto, pero solamente un camino te lleva a ser justificado delante de Él. Todos los demás te llevan como culpable, ¿verdad? Pero solamente el camino que es Jesucristo. No hay otro camino. Y no es que la Biblia sea cerrada, es que no hay otro camino. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Te agradecemos por quedarte con nosotros y estamos en el capítulo 20, en la última sección, el juicio del gran trono blanco. Y estamos analizando un poquito las objeciones que la gente pueda poner acerca de no querer, de qué tipo de personas va a estar lleno este lugar. La primera que dijimos fue acerca de gente que se siente buena, gente que cree que no necesita a Cristo, que a su propia manera, con su propia religión, puede justificarse delante de Dios. La segunda es aquella que dice, no, todos los caminos llevan a Dios, es cerrado de mente el decir que solo Jesucristo es el único camino y a la salvación, cuando el único que tiene autoridad para decirlo, pues es Dios. Dios mismo es el único, ¿verdad? Nosotros, ¿qué autoridad tenemos? Hay una objeción más, ¿no? La gente que se empecina en decir, es que yo soy espiritual, ¿verdad? Pero yo me acerco a Dios a mi manera. Yo me acerco a Dios en mis propios términos, no en los términos de lo que dice una Biblia viejita, ¿verdad? Una Biblia que ya no tiene autoridad en estos tiempos, ¿no? Esta mentira de que todas las religiones llevan a Dios, igual que todos los caminos, no puede haber un solo camino, entonces yo me acerco a Dios a mi manera. Sí, generalmente estas personas que se acercan a Dios a su manera dicen, yo puedo incluso leer la Biblia, puedo orar en mi casa, pero no quiero tener nada que ver con las formas de la Iglesia de Cristo, ¿no? O sea, yo no soy parte de ese conjunto de fanáticos. Y nada más lejos de la verdad, ¿no? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y también esta gente que piensa que por ser mística, con ciertos rituales, con ciertas velas, con cierta meditación,
meditación en sí mismo, poner la mente en blanco, encontrar en todas esas filosofías de lograr poner tu mente en blanco y todas esas cosas, piensan que eso es ser espiritual y que el Dios del cosmos pues va a aceptar eso, ¿no? Así es, pero lo que estamos hablando en todo este tipo de cosas no son sino cosas que salen de la imaginación de las personas, de su corazón perverso, y también la Biblia les llama doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque aquello que no está basado en la Escritura o en la palabra de Dios surge de la mente de alguien más, de que vio aparecer esto, que vio aparecer lo otro. Pero ¿quién dice la verdad? ¿Te has preguntado en eso? ¿Te has preguntado quién tiene la autoridad, quién tiene el derecho de decir lo que yo digo es verdadero? El ser humano puede decirlo, pero la realidad es que las leyes, ya existían las leyes universales, ¿verdad? Las cosas que nos rodean. Nosotros cuando nacimos ya la tierra ya existía, ¿verdad? ¿Quién hizo todo esto? Pues el Creador, el Eterno, quien se reveló a sí mismo en su palabra, ¿no? Hay otros que también dicen que el infierno y el cielo están aquí, ¿verdad? Que Satanás no existe, que la Biblia la escribieron los hombres, o que Dios no existe, o si existe es malvado, ¿verdad? O que si existe no tiene tanta fuerza porque entonces no permitiría tanta maldad, o es malvado porque mira cómo un niño tiene cáncer, ¿verdad? O que es indiferente, sí existe, pero es indiferente, no le interesa, ¿verdad? Esto es bien importante, entender quién es el Dios vivo, ¿no? El Dios verdadero, sí, quien no creó el mundo como lo tenemos hoy en nuestros días. El mundo que vemos hoy es producto de la maldad de un ser humano que le dio la espalda, de un ser humano al cual Dios le dio la libertad de escoger. Sí, también tenemos otro grupo que es el grupo de aquellos que hacen buenas cosas y que con esas buenas cosas compensan su inmoralidad, compensan todo su desenfreno. Bueno, yo voy a dar de comer a los pobres, yo voy a ayudar a las viejitas a cruzar la calle, yo voy a ir a dar de comer a las personas que están en estado de calle, yo guardo toda mi ropa y se la doy a los pobres. Cuido los animalitos. Les doy de comer a los perritos que están en la calle. O sea, todas esas cosas, ¿no? Y eso Dios lo va a tomar en cuenta. No importa que yo sea inmoral, no importa que yo viva en desenfreno, no importa lo que yo haga, no importa, porque Él va a hacer cuentas y va a balancear mis cosas buenas con las cosas malas. Así es, y esto no es otra cosa sino el producto de hacer un Dios a mi imagen, sí, un Dios creado a mi imagen, un Dios que vaya de acuerdo con mi escala de valores, en las cuales yo puse, sí, ¿verdad? Yo estoy poniéndome como la autoridad y estoy diciendo, este Dios que yo estoy haciendo y creando va a decidir exactamente lo que yo diga, donde yo me sienta cómodo y donde no me exija más allá de lo que yo no diga. Fíjate, qué terrible es la idolatría, porque esa es ni más ni menos que idolatría expresada de esa manera. Sin embargo, lo más importante es venir a ver qué es lo que Dios dice, el Dios vivo. Una vez más, tenemos la Escritura. Cualquiera que con honestidad, sin quererse justificar, viene a la palabra y la empieza a ver, se da cuenta que este es un libro divino, ¿verdad? Está confirmado de muchas maneras. La geología, la historia, los descubrimientos que hay uno tras otro, se va dando cuenta que todas las cosas que dice la Biblia son perfectamente correctos y ciertos. No solamente eso, hace 2000 años, un hombre como ningún otro llamado Jesucristo, que dijo ser de sí mismo Dios mismo, el Hijo de Dios, porque por eso fue crucificado, porque lo culparon de blasfemia por hacerse pasar por Hijo de Dios, lo cual equivale a ser Dios, ¿verdad? Uno con Dios, ¿verdad? Confirmó cada una de estas cosas y confirmó regresar. Entonces es importante que cuando llegamos a este lugar llamado el juicio del gran trono blanco, está lleno de este tipo de gente que se niega a escuchar, gente que rechaza todo testimonio que Dios trajo durante toda su vida, porque yo estoy seguro que Dios trae de alguna manera un testimonio a cada persona, a cada ser humano a lo largo de su vida. Tiene, en primer lugar, como dice la Biblia, tiene la creación misma que habla de él, tiene una conciencia interna y, por si esto fuera poco, tiene el testimonio de la Escritura. 3 testimonios que toda persona tiene, y este tipo de gente rechazó y volvió a rechazar. ¿Por qué? Porque prefirió amar su vida, prefirió amar sus ídolos, prefirió amar sus tinieblas y dijo, no, para mí la vida se trata de mis drogas, para mí la vida se trata de mí, de yo realizarme y de ser famoso y de recibir la adoración de los demás. No me importa que venga no me interesa nada de eso, es hoy y aquí lo único que me importa y lo voy a hacer a pesar de lo que sea. Gente que pasó por todo un proceso y en cada una de las etapas de su vida decidieron rechazar al único que pudo haberlo salvado, el sacrificio de Cristo
en la cruz, su sangre derramada, la gracia, la justificación, el único camino a la vida eterna. Yo recuerdo en mi vida, hubo un tiempo en mi vida en el que yo no conocía al Señor, pero el Señor vino y me salvó y me esperó. Porque recuerdo que en cada etapa de mi vida hubo una ocasión, hubo un tiempo en el cual el Señor me dio testimonio y el Señor me esperó. Pero esa es una bendición y esa es gracia de parte de Él. Pero yo estoy seguro de eso. No existe una etapa en la que ninguna persona en ningún momento no escuche y no tenga este testimonio de Dios en sus vidas. Sí, tienes la conciencia, como acabas de decir, tienes el testimonio de que este libro sin igual habla. A diferencia de todos los ídolos que ya enumeramos, ninguno de ellos habla. Es por eso que es más fácil hablar con alguien que del cual no tienes una respuesta, a ponerte a hablar y a dialogar con la palabra de Dios. Así es. Fíjate, es algo interesante que en todo círculo puedes hablar de cualquier religión. Sí, claro. De Mahoma, puedes hablar del budismo, puedes hablar de aquello, pero hay un enemigo en común de todos ellos, el cual es Jesucristo. Y no hay uno que sea tan vituperado y tan blasfemado como el nombre de Jesucristo. No existe otro nombre con el cual se haya puesto en lugar de una grosería, por ejemplo. Claro. Nadie dice como grosería Mahoma o Buda, no, claro, o una cosa así, pero sí dice como grosería el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es evidente la rebeldía que hay en contra de Dios. Y finalmente lo que tenemos delante de nosotros es esta, es la victoria final de los que se rebelaron contra el Señor. Y digo victoria porque ganaron. Se rebelaron contra Dios y dijeron, no te quiero. Y Dios les va a decir, ganaste. No me quieres, tendrás una eternidad sin mí. Y esa es la sentencia final. Este pasaje, ¿sabes una cosa? Es serio, solemne, totalmente trágico, porque es el último juicio de Dios. Y vamos a estar viendo algo muy interesante. Jesucristo actuando ya no como abogado. Ya no tampoco el león de la tribu de Judá que viene a pisar la tierra a destruir a los malvados en la tierra. No, ahora es el juez de toda la tierra, quien va a juzgar a todo incrédulo, a todo inconverso, quien cada uno de ellos va a ser resucitado, ¿verdad? Este va a ser un juicio donde no habrá un debate, no va a haber argumentación, no va a haber nadie que diga soy inocente, ¿verdad? Solo habrá un perseguidor. Solo va a haber una acusación y no va a haber defensa. Solamente evidencia abrumadora e innegable de culpabilidad. Y todo saldrá a la luz. Sí. No habrá nadie, como en estos días, ¿verdad? Ahorita muy fácilmente todo el mundo está en confusión y se hace esto y se le acusa a alguien y hacen montones de ardides para que digan, no, entonces quién sabe si será. Todo el mundo se queda con la duda. No, en este momento todo, absolutamente todo va a salir a la luz. No va a haber apelaciones, no va a haber interrogación, no va a haber compasión, porque el rostro del juez solamente va a ser de juicio. Sí, en este momento ya pasó el tiempo de la misericordia, pasó el tiempo en donde se ofreció un abogado, pasó el tiempo en donde la puerta estaba abierta, pasó el tiempo en donde la verdad gritaba a través de la palabra de Dios, pero los hombres prefirieron amar más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y qué bueno es Dios que nos muestre este momento, que sea como ese cuento de Navidad donde el viejito Scrooge, ¿verdad?, se arrepiente al ver su futuro y su final. Uh-huh. Este es el futuro y el final, sin duda alguna, porque es Dios mismo eterno mostrándonoslo. Que no seas en ninguna de estas personas, porque si lo estás oyendo, es misericordia de parte de Dios para ti y para mí. ¿Por qué? Porque en contraparte hay vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús hay esperanza. No te vayas, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Si apenas estás sintonizando, estamos hablando de esta última sección del capítulo 20 de Apocalipsis, después del reino milenario. Cuando este termina, estamos entrando a lo que es denominado el juicio del gran trono blanco. Este tiempo donde no quieres estar, donde Dios no quiere que estés porque Él no se deleita en la muerte del malvado, esta sentencia final. Seguimos hablando en este tiempo, este evento donde no va a haber defensa, no va a haber interrogación, simplemente la evidencia va a salir
va a ser evidente, no va a haber dónde esconderla. Va a ser evidente que Satanás en verdad era un mentiroso, quien siempre contradijo la verdad, siempre puso en duda la palabra de Dios, siempre la torció para perdición, siempre se aseguró, ¿verdad? Estuvo asegurando a las personas, no va a haber un juicio, no va a suceder nada y diferentes cosas, ¿verdad? Vas a ser aniquilado o simplemente cuando te mueras todo se va a apagar y ahí va a terminar, ¿verdad? O Dios va, lo que dijiste hace ratito, Dios va a combinar tus cosas. Entonces, no, si es un Dios de amor, ¿cómo va a mandar al infierno? Un Dios de amor es un Dios justo. Sin amor, sin justicia no hay verdadero amor. Así es. Sí, el verdadero amor conlleva verdad, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, eso es lo que dice. ¿Qué otras mentiras dice? Pues todos nos vamos a ir al cielo. No hay un Dios, ¿verdad? Y no va a mandar nadie al infierno. O vamos a lo que hemos venido diciendo, no va a dejar, la gente va a dejar de existir, ¿verdad? Pero y si hay un Dios, no los va a enviar al infierno. Ese es el pensamiento que se tiene, ¿no? Sí, muchas veces todas estas fantasías que creamos en nuestra mente nos hacen pensar en todas estas cosas que son falsas, como es el hecho de que es tan bueno que me va a perdonar ya en el momentito, ahí. Ahí yo voy a poder argumentar con él y le voy a poder explicar por qué hice determinada cosa. Claro, y él va a decir, sí, tiene razón. Perdóname, déjenlo entrar al cielo. Sí. Fíjate, esto es algo impresionante porque es algo sistemático y satánico, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Porque ahorita de lo que mencionábamos la otra vez, valor, se le llama valor no la nobleza de hacer lo correcto y justicia, sino al contrario, demostrar mi total injusticia y mi maldad. ¡Uy, qué valiente! Mira, es un valiente, se está levantando, ¿verdad? Mira, cuitió o se dejó de hacer aquello como un cobarde, como esto. ¡Qué valiente! Porque es un cobarde, por favor, ¿verdad? Ahorita estamos llegando a este punto de que amor es, me va a dejar libre de amar mis pecados, mi corrupción y no me va a hacer nada. Si me ama en verdad, me va a dejar hacer todas esas cosas. Nada que ver, si eso es lo que precisamente destruye, lo que deja sin desfigurada a la humanidad, ¿verdad? Lo estamos viendo ahorita en esta sociedad totalmente anárquica, anarquía total, ¿verdad? No hay una sola institución, ni la policía, ni esto, ni lo otro. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana y ¿qué es lo que tenemos? Caos, ¿verdad? Esta falsedad también de que no voy a tener que dar cuentas de mis acciones. Puedo hacer lo que me dé la gana porque no voy a dar cuentas de mis acciones. Entonces puedo vivir como yo quiera, ¿verdad? Pero finalmente en este momento queda desenmascarado todo esto y es demasiado tarde para justificarse, ¿verdad? Entonces esto necesitamos entenderlo. Por eso tenemos que estar en la palabra de Dios, porque este pasaje es real. Sí. Es cierto, y Dios no quiere que estés ahí. Si hoy lo estás escuchando, es porque Dios no quiere que vayas. Ojalá que pongas atención. Sí, y ojalá que pudiéramos leer Apocalipsis de principio a fin, porque si lo comienzas a leer en el capítulo 20 o 21, pues vas a decir, ¿qué Dios tan tirano? Cuando no viste todas las advertencias que hizo, toda la misericordia que tuvo, una y otra vez, proclamando, hay perdón, hay reconciliación, hay gracia, arrepiéntete, ven, te lavo, ven, no, quiero lo mío. Fíjate cómo en estos tiempos se trata de callar a como dé lugar este mensaje. Sí. En todos lados, y de eso se trata, de que la gente no escuche, pero de todos modos Dios lo hace escuchar. Sí. Aún en estos últimos 7 años de gran tribulación, el tiempo más terrible que la tierra, que la humanidad haya jamás vivido, aún este tiempo está lleno de misericordia y paciencia. El Señor pudo haber terminado con todo en un segundo, así como el reino milenario, y no lo hace, porque Dios es paciente y misericordioso, ¿no? Entonces es muy importante conocer al Dios vivo, el Dios verdadero, que si no hiciera justicia sería injusto, ¿verdad? Si no lo hace, si dejara sin castigar la maldad, ¿verdad? Si dejara impunes a aquellos que por pura maldad lo blasfemaron, dejaron correr la sangre preciosa del Cordero, la sangre preciosa menospreciándolo, dispuestos a volverlo a crucificar si pudieran. Si Dios no lo hiciera, Él no sería justo. Y tenemos que entender que la justicia tiene que ser hecha para que verdaderamente haya paz, para que verdaderamente se disfrute el amor. Y si Dios en realidad es bueno, va a ser justo también. Sí, así es. Dios es bueno, Dios es justo, Él es misericordioso. Hoy es el tiempo de la misericordia, hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo en que podemos atender, ¿verdad? Atender a todas estas cosas, estar atentos a qué clase de caminos son los que estamos transitando. Los caminos en donde, Dios es amor y no pasa nada.
¿O realmente estás renunciando a todos esos caminos de maldad, a todos esos malos hábitos pecaminosos que podemos tener? ¿Qué hay en tu computadora? ¿Qué hay en tus conversaciones? ¿Cuáles son tus programas favoritos? ¿En dónde tienes plantado tu corazón? Porque de ello habla mucho tu vida. Tus obras gritan en dónde estás parado. Así es, y es muy importante tener encendida la luz. ¿Por qué? Porque si tú te miras en tu propio espejo, pues te vas a ver muy guapo y bonito, pero necesitas mirarte en el espejo de la palabra de Dios, porque ella es la que necesita juzgarte, porque finalmente es a través de ella por la cual vamos a ser juzgados. Jesucristo vino a morir por todas esas cosas, sí, pero nosotros también estamos llamados a ver esa justicia, porque dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Qué importantes son este tipo de sermones en los púlpitos. Requerimos, pastores, hermanos, volver a predicar todo el consejo de Dios y mostrar quién es Dios, y no dejar que se predique solamente este Jesucristo falso, de bombón, de azúcar, que no hace nada, que pásale, ay, no te preocupes, no te sientas mal, ay, tienes calor, te pongo frío, cuidado. Tenemos que conocer al Dios vivo, porque esa es la única manera en la que vamos a encontrar libertad plena. La Biblia con toda razón nos dice que crezcamos en el conocimiento de Dios, porque Él es el juez justo y recto, el todopoderoso. Qué importante es conocer al que no dará por inocente al culpable, ¿verdad? Y eso es algo que vamos a ver en este juicio final, que absolutamente nadie, ni siquiera los sentenciados, ni uno solo de ellos va a decir: estoy aquí injustamente, se me incriminó, soy inocente, ¿verdad? Eso no va a pasar. No. Yo mencionaba que cuando hicimos evangelismos en la cárcel y en estos lugares, la mayor parte de ellos siempre decía: estoy aquí injustamente. Sí. Me metieron aquí injustamente. Justamente. Bueno, en este lugar no va a suceder, porque los ojos de llama de fuego del Señor que atraviesan todo mostrará la evidencia, ¿verdad? Y va a traer toda convicción de culpabilidad. Nadie va a decir no, nadie va a poder negar ni la evidencia. ¿Por qué? Porque todo el fuego, la luz completa y plena va a estar alumbrando y va a decir: no tengo dónde esconderme. Por eso la Biblia le llama vergüenza eterna. Claro, quedaremos mudos frente a esos ojos de llama de fuego. Quedaremos completamente sin palabras, ¿no? Y especialmente delante de un Dios que constantemente estuvo ofreciendo la verdad, la misericordia, ¿verdad? El único camino en Cristo, la salvación. Pero ellos determinaron en toda su vida: tú no eres digno de creerse, Dios. Entonces, amados hermanos, les digo una y otra vez, es importantísimo conocer todo el consejo de Dios. Es un crimen no advertir, no anunciar el juicio venidero. Es impresionante y necesario llamar al arrepentimiento, entender el valor del peso de que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya tenido que ir a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Y eso es lo que vamos a ver delante de nosotros, este último tribunal, donde el hombre definitivamente, toda rebelión, toda maldad, todo pecado, toda incredulidad va a ser juzgadas. Vienen en este momento y hoy tenemos la oportunidad de ser libres de esto. Eso es lo más importante. Esto que estamos viendo aquí no es un mal sueño. Tenemos por delante lo que viene, ¿verdad? No todo termina cuando morimos. Necesitamos abrazar esa verdad. Qué importante es hacer previsión para lo eterno, tener en cuenta esto, pensar 2 veces cuando queremos andar en nuestras necedades, entender que Jesucristo es santo. El pecado, ¿cuántas veces nos hace pensar y sentir: no pasa nada, soy cristiano, estoy bajo la gracia, me perdonan? Me perdona. Ten cuidado, porque esos caminos son caminos de muerte, son caminos terribles. Si en verdad eres hijo de Dios, vas a perder muchísimo y vas a tener una miseria muy grande y va a traer un dolor terrible a tu vida, ¿verdad? Y sé que si eres cristiano y creyente, en verdad no vas a durar mucho tiempo ahí, ¿verdad? Pero si estás acomodado, sentado, acostado en eso, si andas en camino de pecadores, como dice el Salmo 1, silla de escarnecedores, significa que deberías de checar cuál es la condición de tu salvación. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y fíjate que hemos estado hablando acerca del juicio del gran trono blanco, pero también a partir de este capítulo, después en el capítulo 21 y al final de Apocalipsis, va a hablar acerca del cielo. Y estas son 2 cosas reales, verdaderas, que deberían
que deberían empujarnos, deberían motivarnos, inspirarnos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dios sabe perfectamente que nuestra vida aquí es temporal, sabe nuestras debilidades, sabe cómo vivimos en este mundo caído. Y Él, precisamente por eso hace 2000 años, vino a hacer lo necesario para regresar y para recuperar lo que se perdió en Edén. Y nos lo ofrece en Cristo Jesús. Pero es importante que tengas tus ojos puestos en estas cosas y que lo entiendas, que aprendas algo que la Biblia llama temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Porque cuando tú obtengas esto y cuando tú creas lo que la palabra de Dios dice, no es que te vas a convertir en un ermitaño, no es que te vas a convertir en un fanático, no. Simple y sencillamente te vas a convertir en un hombre, una mujer de Dios, piadosa. ¿Qué significa eso? Alguien que le importa a Dios. ¿Qué te pide la palabra de Dios? Te pide eso. Te pide el meollo del asunto, lo cual es lo que mucha gente no quiere. Abandonar su propia vida, negarse a sí mismo, abandonar sus ídolos. Eso es lo que te pide el Señor. Pero no te lo pide para dejarte solo y para dejarte en ese gran vacío, como tus ídolos te enseñan, como Satanás quiere hacerte creer, como tú piensas, es que si suelto eso, ¿cómo voy a poder vivir? No, Dios quiere darte mucho más que eso, porque eso es miseria, eso es vacío. Y qué importante es que en Jesucristo, entiendas que solo en Jesucristo puedes encontrar una vida plena. Y entonces, si tú entiendes que en realidad viene este tiempo del juicio del gran trono blanco y viene un cielo, vas a comenzar a hacer provisión para el eterno. Lo vas a pensar 2 veces cuando quieras ser necio, cuando la tentación toque a tu puerta, cuando llegue una prueba y quieras, ¿verdad?, abandonar, cuando las circunstancias no sean fáciles, cuando venga persecución por falta, por estar predicando la verdad. Entonces viene este gran día y por gracia de Dios, si estás en Cristo, no tendrás que estar ahí. Pero qué importante es crecer en todas estas cosas. Qué importante es ser cristianos maduros, y la madurez solamente nos lo va a dar la Escritura. Es tiempo, amados hermanos, es tiempo de saber hacer distinción. Hay mucha falsa doctrina. Hay muchas cosas que surgieron de la imaginación del hombre y que han impregnado la iglesia de nuestros días. Tenemos que regresar, nos surge regresar a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Y tenemos que hacer depuración. Y valientemente tenemos que decir, esto no está en la Biblia, esto no es verdad, esto es lo que está en la palabra de Dios. Los falsos maestros están en los púlpitos. La iglesia, de los más famosos que están en la iglesia, son lobos vestidos de oveja, muchos de ellos, no todos. Ahora, ¿cuál es tu prueba? ¿Cómo lo puedes discernir? Conociendo la Escritura, conociendo la palabra de Dios, para poder saber. Si en un púlpito te están llamando al arrepentimiento, si en un púlpito te están llamando a conocer al Señor, conocer la palabra de Dios, abandonar tus malos hábitos, abandonar tus pecados, estás en una iglesia sana. Pero si solo te están abrazando y te están rascando el oído, ten cuidado. Eso lo dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. Vendrán tiempos peligrosos en los cuales la gente no sufrirá, es decir, no va a soportar escuchar estas cosas. No va a soportar que le digan, eres pecador, necesitas un salvador, necesitas arrepentirte, necesitas abandonar tu inmoralidad sexual, necesitas abandonar tu orgullo, necesitas abandonar todo eso, necesitas perdonar, necesitas amar, necesitas ser generoso, de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Llegará ese tiempo y se juntarán maestros para sí, que les digan sus novelerías o lo que tanto quieren oír o que les rasquen el oído. Ten cuidado, vivimos en estos tiempos. Y es tiempo de regresar a la palabra de Dios y conocer al Dios vivo. Y para que no estés en este lugar, en este juicio del gran trono blanco, Jesucristo ya fue juzgado en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él fue a esa cruz del Calvario a morir por ti, a morir por el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy tú puedes ser libertado de ir a ese lugar. ¿Cómo? Confía en Cristo para vida eterna. Deja de confiar en ti. Abandona todos estos conceptos, todas estas argumentaciones falsas y simplemente dale la razón a Dios. Arrepiéntete. Cambia de mente significa eso.
Confiesa tu pecado, ponte de acuerdo con Dios significa confesar. Dale la razón a Dios y toma los pasos necesarios para dejar de huir de Él y para comenzar a caminar en la verdad a toda costa, con toda sinceridad. Ahí ese sí es valor. Decir, Señor, soy un pecador. Señor, merezco la muerte, merezco la condenación. Merezco todo lo que la Biblia dice de mí, porque lo soy. Solo tú eres santo, solo tú eres justo, Señor. Y siendo santo y justo fuiste a morir en mi lugar, ¿por qué? No lo sé. Pero entiendo que de acuerdo a lo que tú dices, yo no tengo cómo salvarme a mí mismo. No tengo cómo justificarme. Pero tú lo hiciste todo por mí. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Soy como esa mujer de flujo de sangre, soy como ese leproso. Señor, no tengo nada para ofrecerte. Y el día de hoy te entrego mi vida. Dejo de huir de ti. Hazme tu hijo, lávame, límpiame. Señor, abre mis ojos para que pueda ver. Quiero ser tuyo, Señor. Y quiero vivir. No quiero estar en ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Esta vida abundante está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Y si tú anhelas un cambio de dirección, si tú hiciste esta oración con fe, confiado, confiada en los méritos de Jesucristo, en la fe, en lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz, 3 cosas importantes necesitan estar sucediendo en tu vida. Es permanecer en la palabra de Dios. Comienza a leer la Biblia. No importa que nunca la hayas leído, comienza a leerlo. Comienza a leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, la historia de Jesús. ¿Quién es Él? ¿A qué vino a este mundo? ¿Cómo caminó en esta tierra? Comienza a tener una relación con Él a través de su palabra. Comienza a tener una relación con Él a través de su iglesia. Es importante que te congregues y es importante que ores, que sigas hablando con Él. Sigue platicando, conversando con Él, con tu Biblia abierta. Comienza a tener una relación con Él en estas 3 cosas. Con la palabra de Dios, con la oración y con la iglesia. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Miércoles, grupo de jóvenes 6:30 de la tarde. Viernes, las noches de discipulado. Acompáñanos a las noches de discipulado. Y quiero hacer una atenta invitación a todas las mujeres. Este viernes 6 de mayo vamos a estar hablando de la certeza de la verdad. Te acompáñame por favor a esta conferencia para mujeres, viernes 6 de mayo, 7 en punto en Calvary Compañerismo Cristiano. Así es, te invitamos a formar parte de nuestra iglesia. Si no tienes dónde congregarte, ven ahí al 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, y atiende a esta hermosa conferencia para mujeres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te invitamos, ¿verdad? Están sucediendo muchas cosas en Calvary como esta, ¿verdad? Tenemos el grupo de discipulado los viernes, grupo de jóvenes 6:30 los miércoles en la misma dirección. Lo repito otra vez, grupo de jóvenes 6:30 los miércoles en la misma dirección. Ahí te esperamos. Y bueno, qué gozo es estar con ustedes en la palabra. Y yo quisiera orar antes de despedirnos y darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar en su palabra. Señor, gracias Padre, porque tu palabra nos abre los ojos. Señor, estamos en terreno firme y seguro cuando te damos a ti la razón, cuando te ponemos a ti como la máxima autoridad, Señor, cuando con toda sinceridad te buscamos, porque tu palabra dice que cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y me refiero a esta palabra escrita, 66 libros, Señor. Tú dijiste que nadie tiene por qué ir fuera de lo que está escrito, porque todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado. Señor, y este lugar del juicio del gran trono blanco es real. Y tú no quieres que estemos ahí. Ayúdanos a entender, Señor, el futuro. Ayúdanos a abrazarlo, porque eres tú, Señor, quien en misericordia y en amor nos muestra todas estas cosas. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor, y que entendamos la importancia de estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nosotros te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.